estás? Ay, quiero abrazarte, sin duda. Ay, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Yo te veo muy perfecto como siempre. Ah, gracias. Me encanta verte siempre con una sonrisa, no matter what. Muchas ¿Cómo gracias. te sientes? Bueno, me siento... Primero que todo, me siento muy agradecido, me siento muy feliz de todo lo bonito que viví en este maravilloso proyecto. Y me voy muy feliz, créeme que me voy muy feliz. A la final no me voy por algo malo, sino algo que también mi corazón me decía todo el tiempo y pues a la final se dio y pues le voy a hacer caso a esa corazonada. Así, voy a dejar eso como un teaser para quienes están conectando a este podcast de Santos Bravos. Bienvenidos, yo soy Pam Oguel, estoy con Priano. ¿Por qué? Porque fue día de evaluación y con ello eliminación y tocó la de Priano. Sí. Y nos acabas de dar un preámbulo gigantesco de lo que pasó. Obviamente necesito que me cuentes porque yo voy llegando literal y sé que es un tema difícil, pero al mismo tiempo por lo que me estás dando de sneak peek, puedo notar que es algo que sentías entonces. Sí, ya lo venía venir. ¿Por qué? Bueno, yo toda mi vida he sido un artista solista, siempre he sido totalmente solo. Al comenzar este proyecto fue un reto para mí, porque pues obviamente sabía que tenía que compartir con otros compañeros, tenía que compartir artísticamente. Al llegar acá, como que sí me esforcé muchísimo para hacerlo, para encajar con los chicos. Y no hablo de hablar con ellos porque me las llevo muy bien con todos, hablo de artísticamente. Pues tristemente no pasó, no lo logré. Pues el profe José Ignacio me dijo que me ven como solista. Entonces... Que es algo muy bueno al final. Sí, y que pues yo creo que todos allá afuera lo decían, porque estuve viendo todos sus comentarios. Estamos muy atentos. Estamos atentos. Pero echen mucho amor siempre, por favor. Y nada, hoy le di con toda en la evaluación. Creo que incluso no descansé muy bien por las prácticas, terminábamos muy tarde con mis compañeros. ¿Con qué canción fue? Con Me Rehusó, la de Me Rehusó de Dani Ocean. Ya venía escuchando que andaba muy difícil como la versión y cómo estaba acomodada. Sí, wow, era complicado, pero al final lo pude hacer, lo logré. Eso nunca ha habido duda. Sí, gracias. Al final, esta experiencia, más allá de todo el aprendizaje que es inmenso que te ha dejado tanto personal como profesionalmente, sí. Cada uno de los chicos con cada una de sus nacionalidades, cada risa, cada todo, que ahorita llegaremos a eso, pero quieras o no, la vida te pone en lugares donde te están confirmando esa sospecha que te persigue, que es ser solista. Sí. ¿Qué otras cosas antes de que de nuevo hoy se te dijera, es que Priano, te vemos como solista? ¿Quién te lo había dicho antes, aparte de tu corazón, por supuesto? Bueno, ya muchos acá de los compañeros que, por ejemplo, Kawe, pero pues obviamente Kawe siempre me daba consejos porque pues Kawe quería que yo quedara en el grupo. Que me lo diga él es como siempre lo digo, es wow, yo admiro tanto a Kawe por su talento. A pesar de su edad, es una persona muy madura, una persona que ya la tiene clara, muy talentosa. Entonces, que me lo diga él es como, wow. Lo platicábamos hace unos días. Sí, lo platicábamos hace unos días y sí, él fue como el que me lo dijo. También incluso, más que todo, mi familia. Mi familia, mis amigos, como que wow. O sea, a los que no conocían mi talento, incluso vi mensajitos también que mi talento merece ser solista. E incluso cuando me incluían en la banda, la gente en los comentarios como que no, saquen a Priano merece ser solista, Créanme que al comienzo yo me daba frustración porque creo que me esforcé mucho para
lograr encajar, para a la final estar en esta banda, porque mi propósito de estar en esta banda no era estar en una banda. El propósito de estar en esta banda, de que quería estar en esta banda, era porque yo quería regalarle la casa a mi mamá. Le voy a regalar la casa a mi mamá. Ay, Estas eran las posibilidades para hacerlo, entonces era como que tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Qué hermoso eres. Igual a lo mejor no se está logrando de esa manera tan específica como te lo imaginaste en tu cabeza, que es así la vida, nunca funciona así, ¿no? Que dijiste, claro, perfecto, entro a este grupo, con este grupo le compro la casa. No, tal vez el primer paso era que te dieras cuenta, tú más que cualquier otra persona, del lugar que tienes en el mundo de la música. Y probablemente ese primer paso para poderle dar a tu mami esa casa que tanto quieres y muchas otras cosas más, era que tuvieras la claridad y sobre todo que nadie más que tú faltaba de convencerse del gran talento que tienes. Muchas gracias. Acá fue donde aprendí a valorarme. Qué bueno. En las buenas y en las malas, aprendí a valorarme. Incluso había comentado en los malos comentarios, aprendí a amarme. Aprendí a verme sin juzgarme. Aprendí literal a enamorarme de cada cosa de mí, incluso hasta de lo interior. Porque así la mente me hacía creer de que yo era diferente, porque la mente es el peor enemigo de uno. Pero a la final, como ven las personas, es lo que soy y me voy feliz, es porque en realidad les dejé algo bonito en cada de ellos y estoy orgulloso porque hice un buen papel como ser humano. ¿Podrías contarme cosas puntuales que te lleves de cada uno de ellos, incluyendo de tus coaches, por ejemplo, Cultura, que estaba fascinadísima contigo? ¡Qué locura! ¡Wow! Es que estas últimas coreos estabas bailando, Priano, de verdad. Digo, tu voz es siempre sobresaliente, pero venías también bailando ¡wow! Gracias. No, pues me fuese encantado compartir más con Profe Cultura. De verdad me pareció muy maravillosa y muy maravilloso su trabajo. Sentí una conexión muy bonita a pesar de que no platicábamos, pero hoy me dijo que yo era su favorito y me voy como, qué bonito. En hombros. Bien. Sí, y pues no le estoy diciendo esto para ser egocéntrico, no. Y porque está bien reconocerlo. Y nada, de todos me llevo de Cagüe la amistad, que yo sé que va a perdurar por mucho tiempo. Y de verdad anhelo de que estés en este grupo. Si estás viendo este podcast, amigo mío, my friend, yo sé que vas a estar aquí porque lo mereces. De Pablo me llevó sus consejos y la seguridad que transmitía, porque aunque él no lo sabía, esa seguridad me la contagiaba. Yo lo veía tan seguro siempre que yo tengo que ser así. Qué bonito. De Yanis, de lo extrovertido que era, de lo feliz, porque sé que a pesar de que había momentos malos, él siempre con una sonrisa bonita, y me llevó eso, de que a pesar de que la vida te esté golpeando, siempre sonreí. De Luigi también me llevó sus chistes, me llevó el cariño que me brindó, porque siempre me tuvo en cuenta y porque fue un buen amigo. Me llevó de Diego, gracias por todas tus enseñanzas, gracias por la paciencia, gracias por el amor que le das a este proyecto y las ganas que le metes. A Drew, que a pesar no nos entendíamos, gracias por tenerme en cuenta también, por ayudarme cuando lo necesité. Muchas gracias, thank you so much for you. Pues por todo, chicos, los amo a todos. Aquí de verdad no termino si tengo que decir cosas de cada uno. ¿En qué cosas podrías, si ahorita tuvieras que hacer un resumen de las cosas que cambiaron en ti? Bueno, las inseguridades, siempre lo he dicho, cambiaron muchísimo. Mi manera de pensar, mi negatividad, porque de tantas inseguridades que tenía antes, yo era una persona muy negativa, ¿sí? Mis miedos, a enfrentar mis miedos con mucho más fuerza. Aquí he aprendido literal a pararme en la raya,
que a pesar me esté muriendo de miedo, como en cualquier parte, en una presentación, entrevista, créanme que me da mucho miedo las entrevistas. Incluso se lo dije a Pame en la primera, que me da mucho miedo las cámaras. Y mírate, ni siquiera ya me ves, hablas solo a la cámara. Ay, discúlpame, no, ¿verdad? no está mal, al contrario, lo digo de manera bonita. Gracias, mi amor. Porque sí hay un crecimiento gigante y todos en producción que están detrás de estas cámaras también lo dicen y lo ven. Gracias, chicos. Que lo sepas. Gracias. En cuestiones talento. Tus alcances vocales, tu colocación de la boca al momento de cantar, esos pasos de baile también, ¿qué cambió ahí? Bueno, yo no había recibido una clase de canto en mi vida. ¿Cómo crees? Sí, aquí no había recibido una clase. Y yo desafinando en la regadera. Empírico, también en el baile igualmente. Siempre lo mío lo recogí en la calle, todo lo aprendí en la calle. Creo que fue mi mayor maestro, fue la calle. Al llegar acá pude conectar muchísimo más con mi talento. Conecté tanto que hice cosas que yo nunca pensé que iba a hacer. Por ejemplo, en el tema de la voz, llegar a tonos altos. Aquí he llegado a unas notas que jamás en mi vida pensé que yo lo iba a lograr. Y gracias a los coaches, a mi profe Karen, la voy a mencionar porque literal mi profe Karen fue una ayuda para mí increíble. Ella ayudó a que mi voz saliera, a que mi voz en realidad floreciera, exactamente. En el baile igualmente el profe Marcelo me ayudó muchísimo. Gracias por los regaños. Sí. A pesar de que eran muy duros, logré aprender de que él siempre quiso un bien para nosotros y para mí. Y eso me ayudó literal mucho. Entonces, nada, me voy feliz. Con ya mucho crecimiento de muchos lugares. Me voy con mucho crecimiento, sí. Pero créanme que la clave de todo esto es soñar. Que te atrevas incluso. Permítete soñar mucho más allá. Sueña hasta que tu cabeza no pare de la imaginación. Si quieres pertenecer a una gran banda, suéñalo y trabaja por eso. Creo que son dos cosas que van. Uh-huh. Soñar y trabajar, las dos cosas. Y eso es lo que les digo. No desistan, siempre persistan. Persistan. ¿Crees ahora por tu lado ver algunos cursos, continuar con coaches? Bueno, no lo había pensado, pero es obviamente muy pronto, lo sé. No pensé en eso, pero sí, yo siempre me la mantenía antes de entrar a este proyecto practicando mucho. Entonces, voy a seguir practicando, preparándome más. Eso. Seguir disciplinado en lo que me gusta hacer, tanto en el canto y en el baile, que pues sí, sé que no fue un proceso fácil, pero gracias a ese proceso no fácil estoy acá. Así es. Entonces, nada, seguir trabajando tanto en el baile como en el canto. Muy bien. ¿Y qué se viene? Priano, me encanta. Felicidades muchísimas. Gracias, porque mi amor. Esta es una salida, pero sales con unas maletas así de aprendizaje arrastrando muchísimo y lo único que va a suceder, y estoy segura junto con todos los que nos ven en las redes de @santos_bravos, es la certeza de que te vamos a ver como solista y todos los que estamos aquí compraremos tickets para ese primer show. Ay, muchas gracias. Nos invitas entonces. Listo, chicos. Y nos vemos en el futuro. Priano, muchísimas gracias. Yo soy Pame Muñel. No se pierdan más contenido a través de los podcasts de Santos Bravos. Hasta la próxima.